Hola, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenida a este espacio del TAC del tema de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Ana Catalina Jaramillo, soy la profe que estoy acompañando la ejecución de los TAC del programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo este semestre. Y pues digamos que vamos a dar unos 5 minuticos a ver si se conectan más compañeros para que vayamos iniciando. Bueno, profe. Perfecto. Yamile, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Vamos a dar por acá 5 minuticos mientras se comunican los compañeros. ¿Esta es la primera Listo, profe. clase? ¿O ya se han dado más en este semestre? No, empezamos apenas la semana pasada y digamos que cada semana trabajamos un tema diferente. Todo, obviamente todo relacionado como en el tema de los requisitos legales que digamos como el TAC que hay programado para los días viernes. Entonces la idea es que pues ustedes mismos me propongan temas, incluso estoy por acá como porque Juan fue el que me propuso el tema que preparé para el día de hoy, vamos a ver si de pronto se conecta. Entonces digamos que ustedes mismos me pueden ir proponiendo temas que quieran que dentro del marco de requisitos legales trabajemos específicamente o pues yo les preparo un tema relacionado con alguno de los requisitos específicos en temas legales en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la ventaja es que cada encuentro trabajamos un tema y no, pues no tiene como necesidad uno de haber estado en el taller anterior para poder entender como el tema que se va a trabajar en cada sesión. Esa es como la mecánica que estamos utilizando para facilitar un poco que ustedes no se sientan como tan perdidos cuando entran a cada uno de los talleres. Recuerda que estos talleres son de participación libre, no son evaluables, no tienen entregables ni calificación, entonces es más como para que ustedes profundicen un poco más en conocimientos y en temas específicos de lo que están estudiando. Entonces es como más como para profundizar o ampliar contenidos, más pues que evaluar o sacar alguna nota o hacer pues como alguna producción específica de la materia, ¿cierto? Ese es como el objetivo de nuestros talleres. Bueno, profe, gracias. Y de todas maneras también están quedando las grabaciones en el canal de YouTube. Exactamente, entonces en el canal de YouTube se van subiendo semana a semana las grabaciones de los talleres que vamos desarrollando. Este semestre tenemos dos talleres en pues dos talleres que estamos trabajando semanalmente. Uno es este, que lo trabajamos los viernes de 5:30 a 7, y el otro es un taller de requisitos de la etapa de planeación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que lo trabajamos los días jueves en el horario también de 5:30 a 7. Todo queda grabado en el canal de YouTube, ¿cierto? En el canal de los TAC de la IU Digital, ahí pueden acceder y pueden ver no solamente las grabaciones de los talleres que estamos haciendo este semestre, sino que si necesitas o quieres, puedes mirar los otros talleres que hemos hecho en semestres anteriores, ahí también está compartida como la información. Bueno, profe, gracias. Con todo el gusto. Bueno, demos acá unos 2 minuticos y ya iniciamos.
Bueno, chicas, parece que no se conectó nadie más al taller. Igual vamos iniciando, si de pronto se conecta algún otro compañero mientras vamos avanzando, lo ponemos en contexto de lo que vamos trabajando para que nos rinda un poquito el tema, ¿cierto? Yari Givena, ¿está en qué nivel del programa? Yo voy, profe, en tercer semestre. Ya vas en tercer semestre. Y Yamile, en cuarto, ¿cierto? Yamile creo que va en cuarto nivel. Profe, tercero. También tercero. Ah, o sea que son compañeras. Van como en simultáneo. Perfecto. O sea que ustedes ya vieron el tema de legislación, ¿cierto? Ya vieron las asignaturas de legislación. Sí, profe. Ok, bueno. Aquí entonces les dejo los anuncios, lo que yo llamo los anuncios parroquiales. Recuerden que estos encuentros entonces los vamos a trabajar todos los viernes en el horario de 5:30 a 7, que también tienen disponible un espacio para la solución de dudas, preguntas o inquietudes, ¿cierto? No solamente de este tema, sino que si de pronto tienen alguna pregunta, alguna inquietud de algún tema relacionado con seguridad y salud en el trabajo, y pues de pronto yo las puedo orientar, lo puedo resolver con el mayor de los gustos. Estoy conectada los miércoles de 5 a 6 de la tarde para este taller, y esos encuentros van hasta la tercera semana de junio. Terminamos el 17 de junio, por lo que más o menos se realizan en el semestre unos 12 a 14 talleres, es como la meta de la cantidad como de encuentros que tenemos haciendo esa programación semanal. ¿Listo? En la medida que se van como conectando, yo los voy incluyendo en la lista de destinatarios en el calendario del correo electrónico para que les llegue de pronto como el recordatorio y les sea en la medida de lo posible más fácil conectarse a cada uno de los encuentros. Ya le doy también la consulta a Yamile, a María Camila, que es la administradora pues como de los talleres, y está validando con el área, pues con quien administra la plataforma de Canvas, para ver si podemos hacer la programación directamente en el calendario de la plataforma, como para facilitar también un poco la divulgación de los encuentros y que ustedes se puedan conectar un poco más fácil a los encuentros en la medida pues que puedan acceder en los horarios que tenemos propuestos. Y si no, recuerden entonces también que quedan los encuentros grabados y disponibles en el canal de YouTube de los TAC de la IU Digital. Esa es como lo que yo llamo la publicidad política pagada asociada con los talleres. Bueno, la semana pasada trabajé con Juan, que fue el único que se conectó la semana pasada. Revisamos realmente la estructura normativa jerárquica de las normas en el país, por si de pronto quieren entrar a ver la grabación del encuentro, aunque ustedes ya lo dieron haber trabajado, ¿cierto? Que es como, digamos, cómo se maneja la estructura jerárquica normativa en el país, en el cual pues, la norma de normas es la constitución política, están las leyes, los decretos, las resoluciones, las ordenanzas, los acuerdos municipales, las circulares, y digamos que las normas técnicas, que también, digamos, son parte de la estructura normativa. Vimos pues como de qué trata cada una, y eso fue pues como el tema que trabajamos la semana pasada. Y a raíz pues como de ese entendimiento de la estructura normativa, surgió la inquietud, porque digamos que recuerden que los requisitos legales, perdón, los requisitos legales tienen una implicación. Valentina, muy buenas tardes, bienvenida al taller que estamos apenas iniciando. Buenas tardes. Bienvenida, apenas estamos iniciando el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Estamos realizando este taller en el marco de los requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, y les estaba comentando que cada semana trabajamos un tema diferente, obviamente dentro de ese tema de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Y de la semana pasada me propusieron que si preparaba para el encuentro del día de hoy el tema de las implicaciones del incumplimiento normativo
para las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque pues digamos que está muy claro que las empresas, que en el país existe un marco legal en materia de seguridad y salud en el trabajo bastante amplio. Pues si uno va y mira una matriz de requisitos legales, es una matriz que contiene bastantes normas. Digamos que casi todo está regulado en el país, hasta cosas que en otros países no están regulados. Acá en Colombia hay reglamentación específica. Entonces, digamos que el objeto de la normatividad, pues ojalá los entes de control tuvieran, digamos, esa capacidad de vigilar o de supervisar a todas las empresas, pero es un poco complejo, ¿sí? Digamos que las empresas o los empresarios más bien omiten el cumplimiento de muchas de las normas, pero es porque realmente el nivel de vigilancia o el nivel de supervisión que tenemos de los entes de control es relativamente bajo, ¿cierto? Pero sin embargo es importante que ustedes, como personas responsables, que personas que van a ser responsables de las áreas de seguridad y salud en el trabajo de alguna organización o van a asesorar, ¿cierto? Pero que van a trabajar en el área, tengan muy claro cuáles son las implicaciones para una empresa, y no solamente para una empresa, porque ya vamos a ver que desde la perspectiva penal no es la empresa únicamente, sino quien genera el daño, quien responde. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esos tipos de responsabilidades que existen a nivel de seguridad y salud en el trabajo por incumplimiento, ¿cierto?, de alguna de las normas que generen el trabajador algún tipo de lesión. Y recuerden que esa lesión se puede materializar en forma de un accidente de trabajo, que ese accidente de trabajo puede generar la muerte directa del trabajador, o también puede generarme una enfermedad laboral, ¿cierto? Y en esa enfermedad laboral también entonces digamos que pueden haber repercusiones en algún tipo de estas responsabilidades. ¿Ustedes tienen claridad sobre esos cuatro tipos de responsabilidad? ¿Las han escuchado? ¿Alguna vez las han trabajado? ¿Tienen claras las diferencias entre cada una? Cuéntenme un poquito. Más o menos, profe, por ejemplo, de pronto la civil, responsabilidad civil. ¿Te suena mucho esa responsabilidad civil? Sí, es como con la más común que nosotros los de cualquier miembros de cualquier organización tiene. Pues a diferencia de los que trabajan con entidades del Estado, que eso sí ya les cobija, es otro tipo de responsabilidad. Bueno, no sé si estoy confundida. Listo, quiero escucharlas y ya aclaramos los conceptos para que, pues para saber si estamos partiendo de que estoy diciéndoles algo que ya saben o si efectivamente es un tema importante aclarar y diferenciar cada una de esas cuatro responsabilidades. ¿Alguna de pronto de las otras dos compañeras ha escuchado de esas responsabilidades? ¿Le suena alguna? O ni siquiera, digamos, no lo hablemos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Porque digamos que cuando hablamos de responsabilidades, por ejemplo, civiles y penales, son responsabilidades que aplican, digamos, para cualquier índole. Por ejemplo, si usted maneja carro o moto, ¿cierto? Digamos que usted puede, ¿cierto?, incurrir, normalmente entonces uno lo que tiene es una cobertura de responsabilidad civil, ¿cierto?, que la cubre en cierta parte el SOAT, cuando uno, pues, digamos, cuando uno tiene asegurado la moto o el carro, pero digamos que, por ejemplo, si usted está borracho, ¿cierto?, entonces ahí se demuestra, por ejemplo, que hay una posibilidad de que si usted, por ejemplo, atropella a alguien, el hecho de que usted lo haga bajo un efecto de alicoramiento y esa persona, por ejemplo, sufra una lesión, y usted puede incurrir incluso, ¿cierto?, en una responsabilidad penal por ese daño que usted le genera a la persona. Entonces, digamos que no es solo en el contexto de seguridad y salud en el trabajo esas responsabilidades, sino que en el marco jurídico, digamos, se establecen ese tipo de responsabilidades, pero básicamente lo que hacemos es que las vemos aplicadas específicamente al contexto de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es como el alcance de esas cuatro responsabilidades. Entonces vamos a verlas, ¿cierto? Como para que las podamos trabajar y podamos profundizar
en esas 4 responsabilidades. Entonces, lo que establece el Sistema General de Riesgos Laborales, digamos que lo que la mayoría de las empresas asumen es que yo cumplo seguridad y salud en el trabajo cuando pago la ARL, ¿cierto? Normalmente las empresas creen que uno cumple las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo simple y exclusivamente cuando uno hace el pago a la ARL. Pero realmente ese pago que yo hago como empresa a la ARL, de esas 4 responsabilidades, solamente me da cubrimiento a una de esas responsabilidades, que es la primera, que es la responsabilidad laboral. Entonces, digamos que cuando una empresa hace el pago de la ARL, afilia a sus trabajadores y hace el pago de los aportes a esa administradora de riesgos laborales, lo único que está, digamos, como cubriendo de las 4 responsabilidades que le aplican es la responsabilidad laboral. ¿Por qué? Porque la responsabilidad laboral es aquella que se genera en el momento en el cual yo establezco una relación contractual entre patrono y empleado, entonces entre empleador y trabajador. Cuando existe esa relación laboral, ¿listo? Sea bajo cualquier modalidad de contratación, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Entonces, esas relaciones laborales, hoy en día, recuerden que no es única y exclusivamente bajo lo que conocemos como el contrato de trabajo, porque también pueden haber relaciones laborales por prestación de servicios o a través de tercerizaciones. Entonces, siempre que yo establezca algún tipo de relación laboral, entonces, en ese caso, el empleador, el patrón, el dueño o quien está poniendo el riesgo, entonces se ve obligado a proteger a sus trabajadores, esas personas con las cuales se está estableciendo una relación laboral, y él debe garantizar que esas personas, bajo ninguna circunstancia, por motivos relacionados con ocasión o con causa del trabajo, se vayan a lesionar. Y esa lesión, pues recuerden que puede ser un accidente de trabajo que puede incurrir en, pues puede generar una muerte o una enfermedad de tipo laboral. Entonces, digamos que ese es como lo mínimo que se les pide a las empresas. Entonces, uno normalmente, lo mínimo que a una empresa le exigen es que en el marco, ¿cierto?, de esa relación laboral, yo garantice que el trabajador, mientras esté desarrollando sus labores, sus funciones para las cuales yo lo contraté y le estoy pagando un salario, pues que ese trabajador no le vaya a ocurrir nada. Y que si le llega a ocurrir algo, ¿cierto?, es decir, si le llega por alguna circunstancia, llega a generar algún tipo de lesión, pues digamos lo que yo hago cuando le pago a la ARL es que le estoy transfiriendo a esa administradora de riesgos laborales, le estoy transfiriendo esas prestaciones o ese reconocimiento, ¿cierto?, que debe de hacerse para garantizar que la condición de salud de ese trabajador no se vea afectada. Entonces, en ese caso, si ocurre, por ejemplo, un accidente, entonces la ARL va a desembolsar, ¿cierto?, o va a pagar de los fondos de la ARL, va a pagar entonces todos los costos en los cuales se incurra para garantizar que la condición de salud del trabajador se pueda devolver, ¿cierto?, o se mantenga en su estado original. ¿Listo? Entonces, miren que esa responsabilidad laboral, desde la perspectiva de costos para una empresa, digamos que si yo como empresa no pago la ARL, ¿cierto?, o estoy en mora, ¿listo?, la ARL igual me va a responder, es decir, la ARL le va a responder al trabajador, y si al trabajador hay que operarlo, lo operarán, si el trabajador necesita terapias, le harán las terapias, si el trabajador se muere, le pagarán la pensión a la familia, ¿listo? Eso cuando yo tengo la ARL vigente. Pero si yo como empresa no pago la ARL, es decir, no tengo al trabajador afiliado a la ARL o estoy en mora con la ARL, entonces en ese caso me toca a mí desembolsar como empresa de mi bolsillo todos, absolutamente todos los gastos que se generen producto de ese evento que le deterioró la salud a ese trabajador. Entonces, esa es, digamos, como la primera de las responsabilidades.
y es lo que se conoce como la responsabilidad laboral. Y que digamos que en cierta medida yo puedo minimizar, digamos, como el impacto de esa responsabilidad, siempre y cuando yo garantice que tengo a mis trabajadores afiliados a una buena ARL en el nivel de riesgo que corresponden y que adicionalmente hago los pagos oportunos a ese sistema general de riesgos laborales, garantizando que mis trabajadores permanentemente van a estar cubiertos. Entonces eso es súper importante. Entonces esa es, digamos, como la responsabilidad más común que uno asocia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es como lo que suele uno trabajar y lo que la mayoría, digamos, de los empresarios entienden como hacer gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y eso es lo mínimo, ¿cierto? Eso es como quien tiene un carro o una moto, puede que no la asegure, pero lo mínimo que tiene que tener, y por ley lo tiene que hacer, es tener, por ejemplo, el SOAT, ¿cierto? Eso es no negociable. Lo mismo, la responsabilidad laboral en Colombia es no negociable, es decir, no es opcional. Yo como empresa no puedo decir lo hago o no lo hago, sino que hay una norma específica que me obliga a que sí o sí tengo que tener afiliados a mis trabajadores a esa ARL y hacer los pagos oportunos en materia de riesgos laborales. Entonces eso es como lo mínimo. Ahora, que yo les compre un seguro de vida a mis trabajadores, que yo les pague una pensión adicional, ¿cierto? Ya eso es adicional. Eso sería como lo mismo si yo como dueño de un carro o de una moto decido asegurarlo, ¿cierto? Con una compañía privada y aseguro ese activo. Exactamente lo mismo ocurre en las empresas. Lo mínimo que yo necesito es entonces hacer el pago de las ARLs y eso está cubriendo única y exclusivamente la primera de las responsabilidades, que es la responsabilidad laboral. ¿Sí? Acá es importante tener en cuenta que las contingencias o los eventos que están, digamos, cubiertos en materia de riesgos laborales, recuerden que se asocian directamente, deben tener relación directa con el trabajo. Y esas relaciones directas con el trabajo se pueden constituir por causa o con ocasión del trabajo. Y eso es importante que ustedes lo vayan, digamos, inculcando, lo vayan adquiriendo, porque es muy importante aprender a diferenciar cuando un evento es por causa o con ocasión del trabajo y, sin embargo, ambos están cubiertos, ¿cierto? Digamos, ambos eventos están cubiertos dentro de las coberturas de riesgos laborales que nos brindan las ARLs. Pero es súper importante, listo, que tengamos en cuenta que todo tiene que estar enmarcado dentro de esa relación laboral. ¿Cómo así? Entonces, miren, con causa del trabajo, siempre que hablamos con causa del trabajo, estamos hablando de esos eventos que se relacionan con la función para la cual usted fue contratado directamente. Entonces, digamos que si usted fue contratado, todo lo que le ocurra a usted en el ejercicio de esa labor para la cual usted lo contrataron, se consideran entonces eventos asociados con causa del trabajo. ¿Listo? Entonces, es causado por el trabajo. Ahora, con ocasión del trabajo, tiene que ver con otras funciones que usted hace, pero que no están relacionadas directamente con la función para la cual usted está siendo contratado. Entonces, les voy a colocar un ejemplo. Una secretaria, ¿cierto? Lo más sencillo. Entonces, todo lo que le ocurra a la secretaria en su puesto de trabajo, realizando pues como las labores administrativas para las cuales fue contratada, es un evento con causa, pero resulta que es que la secretaria tiene que ir a la oficina del jefe, ¿cierto? Y en ese desplazamiento de la oficina del jefe a su puesto de trabajo, se cae, se golpea, ¿listo? Entonces, esos eventos, por ejemplo, se consideran con ocasión del trabajo. Su función dentro de la empresa no es desplazarse por los pasillos, ni por las escaleras, ni nada parecido, pero pues es algo que está asociado o es inherente a la función que esa persona hace, ¿listo? Entonces, todos esos eventos se consideran con ocasión del trabajo. También caen ahí en esos eventos de con ocasión del trabajo todo lo que tenga que ver con órdenes que den los empresarios. ¿Listo? Entonces, cuando una empresa le dé una orden a un trabajador y digamos que eso no tenga que ver con su función, le dice, me hace el favor y va y me paga sus servicios públicos allá al banco y el pobre es un auxiliar de servicios generales y en eso le pasa algo, entonces a él no lo contrataron para que vaya a pagarle los servicios públicos al jefe, pero como el jefe lo está ordenando, entonces es una labor, es un evento asociado con ocasión del trabajo. Entonces, todo eso está cubierto
dentro de la responsabilidad laboral y se la transferimos a las administradoras de riesgos laborales. La compañera Yari Givena tiene la mano levantada, cuéntanos. Si, por ejemplo, no es el propio empleador quien manda al trabajador a hacer algo, sino, digamos, jefe inmediato, administrador, o sea, una persona diferente a la que lo contrató. Ahí también le aplica con ocasión del trabajo. Siempre y cuando tenga algún tipo de nivel jerárquico superior sobre el trabajador, después de ser un supervisor, un jefe, ¿cierto? Siempre y cuando no que un compañero le dijo, ¿no? Sino que si él tiene subordinación con esa persona dentro de la organización, entonces en ese caso se considera un evento asociado con el trabajo, con ocasión del trabajo. Gracias. Con gusto. Bueno, aprovechando por acá la preguntita, una bienvenida a los compañeros que se acaban de conectar. El día de hoy, en el marco de ese taller, ese TAC que estamos trabajando de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, estamos entonces hoy trabajando en el tema de los tipos de responsabilidades que un empleador adquiere en materia de seguridad y salud en el trabajo, para que ustedes, digamos, dentro de su rol o dentro de su quehacer cotidiano, como futuros administradores en seguridad y salud en el trabajo, pues conozcan muy bien cuáles son esos tipos de responsabilidades entonces que existen y que aplican entonces, digamos, a las empresas, en este caso, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bienvenidos a los compañeros que se acaban de conectar. Tenemos personas nuevas. Bienvenidos a este espacio. No sé si quieran hacer alguna preguntita antes de que continuemos. Bueno, entonces parece que no. De pronto para los compañeros que es la primera vez que se conectan al taller, esos talleres son espacios abiertos, ¿listo? En los cuales en cada espacio trabajamos una temática en la que vamos profundizando en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y este semestre entonces estamos desarrollando, en cada encuentro vamos trabajando un tema específico relacionado con el tema del taller, ¿cierto? Entonces nuestro tema macro del taller son requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, y todos los viernes vamos a tener un tema específico, obviamente relacionado en esos temas de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, hoy estamos trabajando específicamente como para recordar, o pues para quienes no lo han visto, vayan teniendo el contexto, y de pronto para quienes ya lo trabajaron, recordar esas 4 tipos de responsabilidades que cualquier empresa adquiere en materia de seguridad y salud en el trabajo, obviamente por la exposición de sus trabajadores a los peligros y riesgos inherentes dentro de la labor que en la empresa se realiza. Entonces, son 4 responsabilidades: la responsabilidad laboral, la responsabilidad civil, penal y administrativa. Les está entonces explicando la responsabilidad laboral, que digamos que es la que comúnmente las empresas asocian con lo que es seguridad y salud en el trabajo, y es creer que se cumple única y exclusivamente cuando hacemos los pagos a las administradoras de riesgos laborales. Entonces, ya estamos acá como hablando del contexto. Eso me cubre todo lo que tenga que ver con los eventos que se generen con causa o con ocasión del trabajo de cualquier trabajador. Entonces, las ARL me van a dar cobertura, incluso hasta las pensiones que sobrevengan producto de una muerte o de una enfermedad laboral. Digamos que las ARL me tienen que cubrir absolutamente todo, ¿cierto? Desde algo tan básico como una revisión médica de un trabajador que se cayó y se golpeó, entonces hacerle el chequeo y saber si se fracturó o no se fracturó, si simplemente fue un golpe, si lo incapacitaron, pagar la incapacidad por esos días, si al trabajador hubo que operarlo, hacer la cirugía, si hubo que hacerle rehabilitación, terapias, entonces las terapias. Entonces, todo, absolutamente todo lo que se derive producto de un evento que le ocurra a un trabajador, no lo va a cubrir la ARL,
Y eso entonces digamos que es lo que la empresa está transfiriendo y es lo que se conoce como la responsabilidad laboral. Pero es que no es la única. Entonces digamos que a las empresas, digamos, y tenemos que tener claro que esa no es la única responsabilidad que tenemos asociada con seguridad y salud en el trabajo. Resulta que adicional a esa responsabilidad laboral, existe una responsabilidad administrativa, ¿cierto? Y esa responsabilidad, perdón, me devuelvo en la responsabilidad laboral como para cerrar y concatenar ahí. Cuando una empresa incumple en la responsabilidad laboral, ¿cuál es la implicación de incumplir, por ejemplo, de estar en mora con la ARL y que a mí me pase lo peor que puede pasar, que es que se me mate un trabajador, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese caso, si yo no tengo ese trabajador afiliado a la ARL, o por ejemplo estoy en mora, ¿listo? Es decir, no llevo 3 meses sin pagar y hace rato que por allá en la ARL me vienen cobrando y yo desaparecido, pues resulta que a la empresa le toca asumir, ¿cierto? Con sus activos, le toca asumir, ¿cierto? Esos costos que se van a derivar asociados de ese evento que ocurre. Entonces, por eso es mejor tener, como uno dice por ahí, tener al día el segurito, porque si llega a ocurrir el evento, pues no voy a tener quien me dé la cobertura que voy a necesitar. Profe, y en dado caso que eso llegue a suceder y la empresa cubra todos los gastos, aún así, ¿la ARL puede sancionar a esa empresa o el ministerio? Bueno, entonces mira, resulta que si yo como empresa lo que estoy es en mora, ¿cierto? Entonces digamos que si yo estoy en mora, pero mi trabajador está afiliado a la ARL me debe responder, ¿listo? Y en ese caso la ARL me va a hacer el recobro a mí de todo lo que se genere derivado del evento, ¿cierto? Entonces eso dentro de la responsabilidad laboral. Y pues si el trabajador no está afiliado a la ARL, pues con más razón la empresa tiene que sacar de su bolsillo y responder por el evento. Ahora, lo otro que tú me preguntas ya deja de ser una responsabilidad laboral y se convierte en una responsabilidad administrativa, que es la que sigue. Entonces resulta que es que yo como empresa estoy en la obligación de cumplir todas, absolutamente todas las obligaciones normativas que existan en materia de seguridad y salud en el trabajo y en el marco del Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces resulta que como yo soy un ente vigilado y controlado por el Ministerio del Trabajo, si yo llego a incumplir alguna de esas normas en materia de seguridad y salud en el trabajo o el Sistema General de Riesgos Laborales, adicional a lo que ya me costó la responsabilidad laboral por el evento que haya ocurrido, yo debo también asumir una responsabilidad administrativa, que es lo que conocemos como las famosas multas, ¿cierto? Que cobra el ministerio por el incumplimiento normativo. Entonces, miren que ya íbamos con 2 casos. Entonces, miren, el trabajador se mata. Entonces, la ARL pagó el trabajador, ¿cierto? Es decir, la ARL paga todo lo que se haya derivado, el entierro, la pensión para la familia del trabajador, ¿cierto? Entonces, eso es responsabilidad laboral. Pues resulta que el accidente hay que reportarlo, entonces eso ya es normativo, eso ya son como requisitos que yo como empresa, entonces el accidente lo tuve que haber reportado, lo tuve que haber investigado, adicionalmente yo como empresa tuve que haber tenido cumplimiento de unos requisitos, muy probablemente que fueron los que generaron el incumplimiento y desencadenaron en la muerte de ese trabajador. Entonces, en ese caso, el Ministerio del Trabajo, si el Ministerio del Trabajo va y me revisa, ¿cierto? Entonces va y dice, ve, se mató este trabajador en tal empresa, vamos a ver esa empresa cómo está en cumplimiento legal. Entonces va y me audita y me verifica, entonces ahí yo tengo una responsabilidad administrativa y en ese caso la multa, ¿cierto? O lo que me va a cobrar, lo que tengo que pagar o lo que tengo que sacar de mi bolsillo, eso va es directamente al Fondo de Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo. Entonces, todo lo que son multas y sanciones, eso están enmarcados dentro de lo que es la responsabilidad administrativa y eso única y exclusivamente lo aplica, ¿cierto? O lo sanciona el Ministerio del Trabajo ante una empresa por el incumplimiento de cualquier obligación que esa empresa tenga en materia de seguridad y salud en el trabajo y el Sistema General de Riesgos Laborales. Supóngase que, por ejemplo,
el accidente ocurre y la empresa está en mora. Entonces, además de que le toca pagarle a la ARL, ¿cierto? Todo lo que se hayan gastado en el accidente o en el evento, pues resulta que por allá va el Ministerio del Trabajo también y los audita y le dice, es que usted está incumpliendo una norma del Sistema General de Riesgos Laborales que dice que usted, ¿cierto?, tiene que hacer el pago oportuno de todos los aportes asociados a seguridad social. Entonces, tenga por este lado otra sanción. Entonces, esa ya es una responsabilidad de tipo administrativa. Y esa responsabilidad recae única y exclusivamente, ¿cierto?, en la empresa, porque la empresa es la responsable directamente de garantizar el cumplimiento de esos requisitos legales asociados, ¿sí? Entonces va o recae. Dime. Profe, o sea que ahí sería, en cuanto a la responsabilidad administrativa, sería la sanción, tanto porque estaban en mora por el incumplimiento de que estaban en mora, porque no tenían al día los pagos, y aparte de eso también porque la empresa, ejemplo, el empleado se mató porque no tenían el arnés adecuado, o sea, serían como dos cosas ahí que entrarían a... Y eso se va de ahí de fondo. Sí, O sea, eso de ahí buscan, para allá eso todo lo empiezan que... y ¡fum! Y eso se va, y es por requisito. O sea, el incumplimiento, las sanciones que impone el ministerio son por cada requisito que usted incumpla. ¿Sí? Entonces, no O es... sea, los 60 estándares, por ahí sí es una empresa de riesgo 5. Entonces, digamos que tener el sistema de gestión es un requisito, ¿cierto? Digamos, es un requisito. Pero, por ejemplo, cumplir con el procedimiento de trabajo seguro en alturas, eso es otra norma específica. Hacer el pago oportuno de los aportes a seguridad y salud en el trabajo es otra norma específica. Entonces, cada incumplimiento, ¿cierto?, genera una multa asociada porque se valora y se cataloga diferente. Pero si ellos van y hacen por ahí sea empezó. que ellos entrarían a verificar es la matriz de requisitos legales de esa Algo empresa. así, más o menos. No, y encima de todo entran y revisan un montón de cosas, no solamente en materia de seguridad, sino en el trabajo, porque entonces ya el Ministerio del Trabajo viene y audita el tema, por ejemplo, de contratación, ¿cierto? Entonces que, por ejemplo, tengan los pagos oportunos, digamos, por ejemplo, a fondos de pensiones, o sea, entran y hacen una revisión que se desencadena. Yo por eso les digo que eso caer en el ojo del Ministerio del Trabajo, eso es como uno ser seleccionado como jurado de votación. O sea, ya usted salirse de esa lista, eso es lo peor, eso es casi que imposible, ya usted quedó ahí. Lo mismo, una empresa que caiga en el ojo del Ministerio del Trabajo, esto se le va de largo porque lo empiezan a auditar por un montón de cosas. Entonces, es mejor uno no caer por ahí. Bueno, entonces ahí vamos con dos responsabilidades, ¿cierto? Entonces, digamos que estaría esa responsabilidad laboral y estaría entonces esa responsabilidad, ¿cierto?, de tipo administrativa, ¿listo? En ambos casos, ¿cierto?, tanto la responsabilidad laboral como la responsabilidad de tipo administrativa recae única y exclusivamente en cabeza de la empresa, ¿cierto? Es decir, es la empresa quien asume directamente esa responsabilidad porque es quien está obligado a dar cumplimiento a los requisitos. Yo digamos que yo creo que en alguna vez se los mencionaba, digamos que, por ejemplo, porque me lo han preguntado, por ejemplo, cuando estamos trabajando en el tema del sistema de gestión, resulta que la empresa designa a un responsable del sistema de gestión, pues que somos nosotros los profesionales en seguridad y salud en el trabajo, pero está totalmente explícito en la misma normatividad que el hecho de que un gerente delegue en un administrador de seguridad y salud en el trabajo, que ese administrador implemente los requisitos asociados a seguridad y salud en el trabajo, no está generando el traslado de la responsabilidad del cumplimiento de esos requisitos por parte de la empresa. Es decir, administrativamente, ¿cierto? Es decir, desde la perspectiva del cumplimiento legal, ¿cierto? Administrativamente, la empresa, así yo tengo un responsable de seguridad y salud en el trabajo, la empresa como razón social sigue siendo quien debe asumir
el cumplimiento de todos, absolutamente todos los requisitos normativos que le aplican. Entonces, esa responsabilidad sigue siendo de la empresa como empresa, en cabeza de su representante legal y pues su junta directiva, dependiendo de la estructura que tenga administrativamente cada una de las empresas, ¿sí? Pero esa responsabilidad sigue siendo exclusiva por parte de la empresa, ¿sí? Bueno, ahora, la responsabilidad civil, ¿cierto? Entonces, digamos que esa responsabilidad civil, que era la que, por ejemplo, la compañera Lisbeth Yamil le comentaba ahorita, ¿cierto? Es muy común, no solamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino que es como los tipos de responsabilidades que uno, ¿cierto? Que uno encuentra muy asociado cuando se genera algún tipo de daño o perjuicio sobre otra persona. ¿Listo? Entonces, resulta que cuando dentro de la ocurrencia de un evento por causa o con ocasión del trabajo, ¿cierto? Digamos que el trabajador o en su defecto la familia del trabajador, en caso de que el trabajador, ¿cierto? Que el trabajador no pueda incurrir, ¿cierto? Como en, no, pues, o sea, el trabajador se muere, por ejemplo, entonces ahí queda, es como queda en la familia. Entonces, digamos que dentro de la responsabilidad civil se puede cuantificar el costo de ese daño que se haya generado producto, ¿cierto?, de el evento que le ocurrió al trabajador. Entonces, en el peor de los casos, la muerte del trabajador, por decirlo así. Entonces, digamos que yo, ¿cierto?, dentro del sistema jurídico de nuestro país, digamos, cualquier persona puede reclamar, ¿cierto?, puede demandar civilmente, y cuando yo demando civilmente, lo que estoy buscando es que me indemnicen, y siempre cuando les hablen de esa palabra de indemnización, es que me paguen económicamente el daño que me generaron. Entonces, siempre cuando hablemos en términos de responsabilidad civil, estamos hablando de que alguien que sufrió un daño, ¿cierto? Alguien que sufrió una lesión, tiene derecho, dentro del contexto jurídico colombiano, tiene derecho a reclamar que se le indemnice, es decir, que se le pague económicamente por los perjuicios que se hayan generado producto de ese evento. Entonces, eso es totalmente aparte de, por ejemplo, la pensión de sobreviviente, ¿cierto? Es decir, la pensión con la que queda la familia producto de la muerte del trabajador, eso sí o sí él lo tiene asegurado. Pero entonces resulta que usted puede venir como familiar, entonces era su esposo o su esposa, entonces usted como familiar de esa persona, usted puede ir a alegar que es que era el hombre de su vida, que era el amor de su vida, de toda la vida, que era la persona que daba los ingresos económicos a la casa, que encima de todo usted tiene 2 hijos, entonces que esos 2 hijos entonces están traumatizados por la pérdida de su papá. Entonces digamos que ese daño, ¿cierto? Entonces todo eso entra y lo valoran judicialmente, y esa valoración se traduce en plata. Eso es una valoración que se traduce en plata, que cuantifican, y los costos, digamos, en términos de demandas civiles, pueden llegar entonces, digamos que incluso ser equivalentes a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, digamos que dependiendo de, ¿cierto?, de qué tanto sea ese daño, ¿cierto?, o ese perjuicio que se haya generado, entonces yo puedo civilmente demandar a quien yo haya, ¿cierto?, considerado que es el culpable de generarme ese daño, ¿cierto? Entonces digamos que ya ahí entra en la persona, digamos, la persona que está sintiendo esa afectación o que a quien se le generó ese dolor, y esa persona está entonces en capacidad de demandar civilmente. Entonces recuerden que aquí, en esas demandas entonces de tipo civil, entonces se instauran, y eso depende de a quién estén asociando que le echen la culpa. Entonces, digamos que es muy importante intentar entender quién fue el que generó la culpa por ese daño que me están generando, ¿cierto? Entonces, lo instaura una persona de tipo natural, ¿cierto? Lo instaura una persona, y lo puede instaurar
contra la empresa o lo puede instaurar contra una persona dentro de la empresa. Lo normal es que se le echa la culpa es a la empresa, que era quien tenía contratado, ¿cierto?, al trabajador directamente para realizar esas funciones, digamos, como que le generaron ese tipo de lesión, ¿cierto? Entonces, esa es otra responsabilidad a la cual yo puedo verme expuesto, en la cual, digamos, yo puedo incurrir, y entonces va a necesitar, entonces, obviamente, que ocurra el daño, ¿listo?, y que se instaure la respectiva demanda que cuantifique o que valore, ¿cierto?, esos costos de indemnización. Entonces, siempre, cuando estamos hablando ahí, una responsabilidad civil o una demanda civil, lo que está buscando es que me paguen con plata, que me paguen, digamos, económicamente, que me reconozcan económicamente un daño que me generaron, ¿cierto?, un daño que me causaron. Eso es básicamente instaurar la instauración de una demanda de tipo civil. Entonces se puede, entonces mira que ya va otra más, ¿cierto? Entonces además de que puedo tener implicaciones por responsabilidad laboral, puedo tener multas desde la perspectiva de la responsabilidad administrativa, encima de todo la familia puede instaurar una demanda civil y en ese caso entonces tendría que responder civilmente. Entonces cuando dicen uno responder civilmente, responda, ¿cierto?, con plata, pague económicamente esa indemnización que está valorando. En este caso el juez valoran entonces esas indemnizaciones y en función del costo de esa indemnización pues tendré que responder civilmente por esa responsabilidad asociada al daño que se generó al trabajador. Profe, o sea que la familia ahí en la responsabilidad civil no puede demandar a la razón social de la empresa o tiene que ser al dueño. Demanda a la empresa, porque la relación contractual es empresa-empleado, ¿cierto? Es decir, el daño se genera producto, ¿cierto?, digamos, de la relación contractual existente entre la empresa y el trabajador. Entonces, ahí quien responde es la empresa. Porque es quien tiene la relación contractual con el empleado, pues con a quien se le generó la lesión. Y entonces recuerden que esas demandas civiles, ¿cierto? Entonces digamos que van a depender entonces obviamente pues van a depender obviamente de quiénes son los afectados. En demandas civiles, eso permite como hasta cuarto grado de consanguinidad, o sea, usted puede meter ahí un montón de gente en ese tema de las responsabilidades civiles, porque admite, digamos, primero, segundo, hasta cuarto grado de consanguinidad. E incluso conozco casos de que ni siquiera estaban, por ejemplo, novios, o sea, relaciones afectivas, en los cuales también los meten dentro de esos vínculos, digamos, cercanos de la persona que, por ejemplo, que falleció o que sufrió el daño, y pueden incluso ver beneficios económicos asociados con esas indemnizaciones que se pagan. Entonces, digamos que hay abogados súper expertos en ese tema de responsabilidades civiles, y digamos que en materia de responsabilidades civiles, normalmente entonces lo que las empresas hacen es que aseguran esa responsabilidad civil, porque miren que la responsabilidad civil se paga con plata. Entonces, es decir, las responsabilidades civiles, el hecho de que a mí me demanden civilmente, lo que me están diciendo es pague con plata. Entonces, lo que usted hace como empresa es que usted terceriza, ¿cierto? Usted contrata un seguro para cubrimiento de responsabilidades civiles en caso de que a usted lo demanden civilmente, y ese seguro entonces entra a pagar o a cubrir lo que sea objeto o materia de esa indemnización que se genere.
Entonces es lo que llamamos asegurable, ¿cierto? Es un riesgo que es asegurable porque está cuantificado, ¿cierto? Económicamente en plata, es decir, se traduce, o sea, el efecto asociado con que una demanda civil transito o tenga curso es que tengo que pagar con plata. Entonces, digamos que en ese caso es un riesgo que yo puedo asegurar como empresa, es decir, yo como empresa puedo tener dentro de mis coberturas de seguros, puedo tener un seguro para demanda civil, un seguro de responsabilidad civil, de hecho, ¿cierto? Y entonces digamos que va a depender, porque esos seguros cubren ciertos montos, ¿cierto? Es decir, tienen unos topes. Entonces depende de qué tanto es el riesgo que yo tenga, van a ser mayores o menores las coberturas de esos seguros, pero es posible, digamos, transferir esa responsabilidad civil a través de un seguro, que es, por ejemplo, lo que uno hace también cuando, por ejemplo, cuando uno contrata pólizas de vehículos o de motos, ¿sí? Entonces, dentro de las coberturas que uno tiene dentro de esos seguros, incluye una parte de responsabilidad civil, ¿cierto? Es decir, si usted llega a matar a alguien dentro de ¿cierto? Dentro de un accidente de tránsito, y pues digamos que a usted lo demandan civilmente por el evento que ocurrió, entonces ahí sí es una persona, porque el que va manejando el carro es usted y usted fue el que atropelló al otro, entonces ahí sí usted puede, ¿cierto? Con ese seguro cubrir la indemnización, sea toda o parcial, dependiendo de lo que usted tenga cubierto en esos seguros. Por eso es que un seguro de carro o de moto vale más o menos, no solamente por el monto que le aseguren el carro o la moto o el vehículo, ¿cierto? En general, sino que también va asociado con qué cantidad o qué monto está usted asegurando en otras responsabilidades, que en este caso es la responsabilidad civil. Entonces, dependiendo de cuánto es ese monto, hay veces que el seguro sube mucho o es muy bajito. Entonces, por eso es que varían los precios de los seguros y normalmente están asociados a la responsabilidad civil. ¿Cuánto me cubren en responsabilidad civil en caso de una demanda de tipo civil? ¿Cierto? Esa, digamos, como la tercera responsabilidad que puede llegar a presentarse dentro de un evento asociado con seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. ¿Los otros compañeros de pronto tienen alguna pregunta, algún comentario hasta ahí en lo que llevamos? Profe, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Es que no saludé al principio, llegué un poquito tarde. Por ahora vamos bien. Ok, Juan, perfecto. Gracias por conectarte. Creo que me equivoqué. Bueno. Y la cuarta responsabilidad entonces que tenemos es entonces la responsabilidad de tipo penal. Y las responsabilidades entonces de tipo penal ocurren cuando se demuestra la constitución de un delito. Entonces, básicamente, para que haya tránsito, para que haya curso de una responsabilidad de tipo penal, entonces lo que debemos evidenciar es que haya la ocurrencia de un delito, ¿cierto? Entonces, normalmente, cuando hablamos entonces en términos de qué me puede generar a mí un delito, ¿cierto? Básicamente estamos hablando entonces de la muerte de una persona, ¿cierto? Entonces, la muerte de esa persona se puede constituir en un delito, y ese delito puede ser culposo, doloso o preterintencional, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro del marco del Código Penal existen esos tres tipos de delitos. ¿Cuál es la diferencia en la implicación penal? Depende entonces de si ese delito se califica como un delito culposo, como un delito doloso o incluso preterintencional, pero realmente pues digamos que en materia de riesgos laborales sería casi pues que absurdo pensar que usted planeó intencionalmente que ese trabajador se matara, pues eso es ya demasiado pues loco. Pues yo creo que pues dentro de lo que uno
analizarían, ¿cierto? Es, digamos, como, y dentro de lo que nos aplica a nosotros, entonces digamos que en ese caso, pues el preterintencional, ¿cierto? Entonces no es así como que usted piensa, no, es que yo voy a llevar a Pepito Pérez a trabajar conmigo en este techo y lo voy a empujar, ¿cierto? Entonces digamos que pues eso ya es a título personal, pero usted como empresa como tal, usted no pone, digamos, no planea, ¿cierto? Que ese trabajador se mate, o sea, no es su intención directamente que ese trabajador directamente se mate. Entonces, normalmente los delitos se califican como delitos culposos o delitos dolosos. Entonces, ahí la diferencia en los años de cárcel asociados con el delito, pues van a depender de cómo se califique esa muerte, si esa muerte fue de tipo culposa o si fue de tipo dolosa. Y aquí sí es muy importante que tengamos en cuenta que la responsabilidad penal, digamos que ahí sí busca culpable, es decir, ahí van y se busca directamente quién fue el responsable, entonces ahí sí van y señalan, ¿cierto?, con dedo, quién fue el responsable de que ocurriera esa muerte. Digamos que ahí ese causante, ¿cierto?, o ese responsable. Entonces, normalmente eso va en cadena. Entonces, normalmente lo que hablamos ahorita en niveles de subordinación. Entonces, normalmente el evento se materializa producto de que el trabajador recibe una orden, ¿cierto? O una instrucción de trabajo, porque existe subordinación laboral. Entonces, el primer implicado dentro de una responsabilidad penal siempre va a ser el jefe de esa persona o quien dio la orden de trabajo asociada con esa persona. Digamos que ese causante, ¿cierto? Digamos como esa persona que autoriza o que, digamos, direcciona, dirige, ordena el trabajo, ¿cierto?, que haya generado la muerte de ese trabajador, es, digamos, quien se va a asociar directamente como causante del delito. Entonces, digamos que ahí es muy importante siempre en materia, ¿cierto?, como de autorizaciones de trabajo, sobre todo en tareas de alto riesgo, ¿cierto?, en tareas que implican exposición a condiciones de alto riesgo, siempre es súper importante cuidar mucho el tipo de autorizaciones que uno hace, ¿cierto? Entonces, digamos que sobre todo para quienes hacen las figuras de coordinadores de trabajos en alturas, ¿cierto? Porque digamos que ahí, digamos, yo como coordinador estoy autorizando la ejecución de un trabajo bajo unas condiciones de riesgo, entonces ahí puede haber implicaciones de tipo penal. ¿Por qué? Porque yo puedo estar causando, ¿cierto? Estoy propiciando junto con el jefe de ese frente de trabajo, estoy propiciando la condición de riesgo de ese trabajador. Entonces, ahí, digamos que en responsabilidades penales, las responsabilidades penales sí son a título personal, o sea, sí son a título personal, esas sí señalan con dedo propio quién es el responsable, ¿cierto? Entonces, ahí tienen que haber hechos probatorios muy claros para poder demostrar, ¿cierto?, que hubo culpabilidad. Recuerden que en materia de, pues digamos que en materia de protección laboral, ¿no?, las normas de protección laboral protegen, ¿cierto?, tácitamente al trabajador. Es decir, ese trabajador puede ser lento, quedado, usted dice, no, es que él se tiró, ¿cierto? Entonces usted tiene que demostrar que él se tiró, ¿cierto? Entonces digamos que aquí quien tiene que evidenciar o quien tiene que tener los soportes es la otra parte, porque en temas laborales, digamos, por norma general, el trabajador tiene la razón. Entonces ustedes, digamos que el trabajador, digamos, está diciendo, yo hice lo que me dijeron, ¿cierto? Yo hice lo que me ordenaron hacer. Entonces, a mí me mandaron, a mí me ordenaron hacer, ¿cierto? Entonces, digamos que siempre es súper importante, digamos que garantizar, y por eso en temas de seguridad y salud en el trabajo nos volvemos tan cositeros y es necesario tener tantas evidencias y tantos soportes, porque a nosotros nos toca defendernos, chicos, o sea, es decir, nosotros tenemos que evidenciar que se hizo adecuadamente, ¿cierto?
Entonces, digamos que bajo ninguna circunstancia, usted puede decir, es que yo le dije, ¿cierto? Entonces, no, usted no le dijo, usted dejó evidencia de que suspendió el trabajo, no autorizó el trabajo, indicó que no se podía hacer, indicó qué era lo que había que hacer. Entonces, digamos que ahí es muy importante porque siempre la norma o la ley va a proteger a ese trabajador que sufrió el daño o la muerte, y digamos que ahí lo que hay que tener son suficientes recursos para usted poderse defender. Entonces, digamos que ahí sí es súper importante garantizar que desde la gestión que se hace es fundamental, ¿cierto? Poder garantizar que tengo las evidencias suficientes para hacerlo, y esa responsabilidad penal, como es individual, a la pregunta que Juan me había hecho, Juan, la responsabilidad penal no es asegurable, es decir, no es transferible. Digamos que yo no puedo contratar un seguro para trasladar la responsabilidad penal, o sea, me asesoran con un abogado, o sea, yo puedo tener un abogado, puedo tener todo el recurso, digamos, detrás, pero en caso de que se demuestre esa culpa o ese dolo, no hay opción, o sea, se paga con cárcel, ¿cierto? Digamos que no hay opción de transferir, porque la responsabilidad penal, la implicación, es la privación de la libertad. Es decir, el efecto de un curso, de una responsabilidad penal, es que te privan de la libertad. Y la privación de la libertad no es un activo asegurable. Pues no es un bien asegurable. Profe, pero eso es sí, solo sí, la familia decide realizar la Demandar, demanda. exactamente. Y ahí tiene que haber un trámite de una demanda, y son diferentes, ¿cierto? Una cosa es una demanda civil y una cosa es una demanda penal, ¿cierto? Entonces, a mí me pueden demandar por las dos cosas, me pueden demandar civilmente y pueden demandar civilmente a la empresa y pueden demandar penalmente al dueño de la empresa, ¿cierto? Porque dice, no, ese señor es un animal, una tarbana, la gente no le daba nada, no sé qué, lo pueden demandar a él penalmente. Pero miren que el objeto en ambos casos es diferente, ¿cierto? Entonces, por un lado, en la parte civil yo busco plata, en la parte penal yo busco es que la persona pague con cárcel, ¿cierto? Es decir, que ese daño que esa persona hizo, y que es un daño social, porque está matando a una persona que hace parte de una sociedad, entonces ese daño yo lo compenso con la privación de la libertad de la persona que generó el daño. Entonces son, digamos, como implicaciones diferentes. Y en todo caso debe de haber demanda en curso, ¿cierto? Digamos, en ambos casos, para que eso ocurra, digamos que tiene que ocurrir que, pues obviamente, que hayan pruebas asociadas con el evento, y que adicionalmente, pues la familia de esa persona instaure la respectiva demanda asociada para poder, digamos, como que eso ocurra, ¿cierto? Y tiene que estar muy claro a quién están demandando, o sea, a quién se considera el causante del delito. Digamos que ahí ese es el punto fundamental. Sí, profe, porque qué tal que, por ejemplo, penalmente estén demandando al dueño y el dueño diga, no, pero es que yo autorizaba todo, yo firmaba todo lo que las hizo, me decían, entonces se quiera como echarle la culpa a las hizo, eso puede ocurrir también. Pues ahí yo no sé cómo aplicaría lo del tema de una, pues como de una, él tiene que surtir pruebas, ¿cierto? Digamos, él tiene que librar su culpa, digamos que, entonces yo ahí tengo que saber a quién demando, ¿cierto? Porque lo puedo demandar a usted solo, puedo demandar, ¿cierto? Penalmente puedo demandar a varias personas, pero realmente, digamos que ahí lo importante, ¿cierto? Es que, como les digo, o sea, yo como empresa, pues como persona, parte de una empresa, tengo que tener las suficientes pruebas, porque tengo que tener la capacidad de demostrar o de evidenciar si eso contra lo que me están demandando es cierto o es falso, ¿cierto? Entonces recuerden que se asume que por la causa que me están demandando es cierta, y recuerden que demostrar inocencia es mucho más difícil que demostrar culpabilidad. ¿Por qué? Porque a usted por defecto lo están asumiendo culpable. Es decir, ya si usted lo demandaron y tiene una demanda en curso y la demanda la admitieron,
significa que usted lo están admitiendo culpable, es decir, usted es culpable de eso, de lo que lo están demandando. Demuestre inocencia, y demostrar inocencia es más difícil, ¿cierto? Digamos, es de las cosas que jurídicamente es más difícil de demostrar porque requiere de prueba, requiere de soporte. Entonces ahí, por eso es que a uno le toca llenarse, o le toca armarse de muy buenos argumentos o de muy buenas herramientas para poder entonces garantizar que tengo en caso de una, ¿cierto? En caso de una demanda civil, una demanda penal, cómo defenderme, ¿cierto? Es decir, cómo demostrar que yo no tuve la culpa, o sea, que realmente eso no fue culpa mía, que sí se hizo la gestión para poder entonces detener, ¿cierto? O revertir esa acción de culpabilidad de la cual me están juzgando. Pero es, digamos, un poco delicado. Yo por eso, digamos que les digo, es súper, digamos, como en materia de seguridad y salud en el trabajo, es muy importante uno dónde trabaja, ¿cierto? Cómo trabaja, porque uno no puede, digamos, simplemente por plata venderse, porque esto tiene implicaciones. Realmente son pocas a lo que pasa en el país, ¿cierto? O sea, si uno mira, pues realmente son pocos los casos en los cuales eso llega a curso de demandas civiles y penales. Uno, por el mismo desconocimiento de la gente. Dos, pues porque finalmente la responsabilidad laboral que cubre la ARL termina como dándole, ¿cierto? En cierta medida, tranquilidad, por ejemplo, a las familias porque quedan con su pensión. ¿Listo? Entonces, digamos que en cierta medida hay cobertura. Lo que pasa es que cuando la gente sabe un poquito más y tiene niveles de conocimiento, ¿cierto? Entonces, digamos que esas demandas, y hoy hay abogados, digamos, especializados en instaurar esas demandas civiles y penales, porque pues digamos que eso es plata asegurada. Las demandas civiles puede que se demoren mucho tiempo, 5, 7, 10 años, pero eso es plata que pues yo no estoy necesitando, simplemente la monto, pongo el curso a la demanda y pues eso es plata que si sale, pues digamos que yo no estaba contando con ella. Entonces digamos que cada vez, ¿cierto? Se va encontrando uno posibilidades de que esas demandas se instauren un poco con más frecuencia, aunque lo cierto es que para la realidad de la siniestralidad de nuestro país y pues digamos de las culpabilidades que se podrían demostrar, son pocas las demandas que ocurren o que uno conoce por lo menos, ¿cierto? Que por lo menos uno conoce que ocurren o que son en tránsito, que pues que surten efecto asociados con la muerte de un trabajador, producto de la labor que estaba desarrollando. No es como tan común realmente. Bueno, preguntas, dudas, claro el contexto de esas responsabilidades. Juan, ¿te queda un poquito más claro? ¿Sigues con la misma duda? Profe, no, excelente la clase. Uh-huh. A veces uno pasa por alto todas esas cosas y realmente el trabajo que uno va a llegar a cumplir en las organizaciones es bastante delicado. Sí, tiene uno que tener mucho cuidado y tener muchos soportes de todo. Exacto, y hacer las cosas bien. Recuerden que esto se trata de hacer las cosas bien, trabajar con quien quiera trabajar, ¿cierto? Trabajar donde dejen trabajar también, porque es importante, ¿cierto? Recuerden que está en juego la vida de las personas. Créanme, muchachos, que es, o sea, es de las cosas que, pues, uno no se imagina, o sea, usted tener que llamar a la esposa, a la mamá, al papá pues, de un muchacho joven y pues preguntarle, venga, ¿usted con quién está? Ah, está sola, está acompañado. No, ¿por qué no? Es que tengo una noticia para darle y usted llamar a decir que es que Pepito Pérez se murió, pues se mató trabajando, que hay que ir a recoger el cuerpo en tal parte o hacer el reconocimiento en tal parte. O sea, créanme, chicos, que eso son cosas que, pues, que usted no quiere vivir, o sea, que son cosas que uno debe, pues, no debe acostumbrarse a que eso pase. Y pues digamos que
hay sectores económicos en los que eso incluso está previsto. O sea, si ustedes miran un proyecto hidroeléctrico, en un proyecto hidroeléctrico están proyectados los muertos, ¿cierto? Es decir, están cuantificados desde esa responsabilidad laboral cuánto valen los muertos, ¿cierto? Pero digamos que en las buenas empresas se trata desde cualquier perspectiva de evitar que eso pase, o sea, que eso no sea una realidad, sino que hacer todo lo posible, porque si eso llega a pasar, pues ya sea una cosa extrema, pero es la vida de una persona, ¿cierto? O sea, no estamos jugando con cualquier cosa. Entonces sí es muy importante que tratemos de concientizarnos un poco, ¿cierto? En que efectivamente las gestiones que hacemos tienen implicaciones, tienen razón de ser, ¿cierto? O sea, no es simplemente porque la empresa cumpla legalmente algo, sino que realmente estamos detrás es por la vida de las personas, porque esas personas puedan tener una calidad de vida buena, puedan morirse pero de viejitos, ¿cierto? Entonces que efectivamente nuestra labor aporte en gran medida a que eso en una organización, pues digamos que las siniestralidades sean cada vez menores. No sé, chicos, si alguien Profe, tiene buenas. alguna pregunta. Buenas. En algún momento en estas sesiones vamos de pronto a ver la responsabilidad de las ARLs. En este caso, pues, los empleadores, vamos a ver de pronto las ARLs, pues, en fin, en cierto sentido las ARLs son un seguro, entonces no sé si de pronto tocaremos eso. Si quieres, podemos mirar entonces profundizar un poco en el tema de la responsabilidad laboral, ¿cierto? Entonces, digamos que Sí. podemos profundizar un poco en ese tema de las coberturas y me parece chévere entonces que trabajemos en el próximo encuentro. Podemos trabajar entonces cómo está la estructura en temas de los aportes de riesgos laborales para que ustedes también entiendan, bueno, de ese 100% que yo como empresa pago, ¿cierto? A una ARL, de eso cuánto debe provisionar la ARL para el pago de las contingencias, cuánto es para actividades de promoción y prevención, cuánto es para temas de administración y en ese tema de contingencias que tenemos en cuenta. Sí, eso, correcto. Sí, Bueno, perfecto. sí, muy Entonces bueno. lo podemos trabajar en la próxima sesión. Maravilloso, ok. Listo, entonces cuenta con Gracias. eso. El próximo viernes Bien. lo trabajamos entonces. Bueno, chicos, entonces recordarles, ¿cierto? Que estos talleres los estamos trabajando entonces en el tema de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Lo estamos trabajando todos los viernes de 5:30 a 7 de la noche y que también tienen disponible un espacio si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún tema que quieran que profundicemos relacionado con este tema o con otro tema de seguridad y salud en el trabajo, mientras en la medida de lo posible, pues digamos que yo pueda resolverlo. También está abierto el espacio entonces de los días miércoles de 5 a 6 de la tarde. También tienen disponible ese espacio para que también se conecten y en caso de que tengan alguna duda, podemos aprovechar ese espacito para que utilicen el espacio, ¿cierto? Es de ustedes. Yo estoy dispuesta para resolverles cualquier inquietud que tengan. Y pues nos seguimos viendo los días viernes en estos espacios de profundización de algún tema específico en requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Listo, profe, perfecto. Muchas gracias. A Feliz ustedes, tarde. muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Recuerden que los encuentros quedan grabados, tienen acceso al canal de YouTube para que revisen las grabaciones en caso de que no puedan ingresar o conectarse de manera sincrónica a alguno de los encuentros. Y pues espero poderlos ver el miércoles o el viernes en el espacio de trabajo que tengamos. Muy amable, profe, Profe, muchas gracias. gracias. Feliz fin de semana para todos. Lo mismo para ustedes, chicos. Una feliz noche. Gracias, profe.